Son los chocolates, me gustan. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en esta fría mañana. Al parecer amanecimos como 25 grados, 24 grados, hermanos. Está poco frío y según dicen que va a seguir bajando poco a poquito durante esta noche hasta llegar como a los 10 grados, 12 grados, por ahí. Vamos a entonar la primera alabanza, hermanos, y después iremos a palabras de oración. Y vamos a entonar el himno número 47. Himno número 47. A cualquiera parte. O donde quiera con Jesús. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie, sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su humilde testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Vamos a ir en palabras de oración y nosotros nos dirigen la primera oración, ¿no? Y un canto. Y Jesús a nosotros te damos. Dios les bendiga. Buenos días, vamos a orar. Dios Padre bendito, vamos a ti en oración por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos deja estar aquí para poder dar honra y gloria a tu nombre y a ti, Señor. Te pedimos que podamos sentir de tu Espíritu trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos ser dignos de llamarnos tus hijos. Te pedimos, Señor, por los que vienen en camino, por los que te tienen en su mente y no pueden reunirse. Te pedimos por todas las personas que están en los hospitales, en las cárceles. Te pedimos, Señor, por toda tu iglesia en el mundo. Que lo que vamos a cantarte, Señor, será para ti, y que este día, Señor, lo recordemos por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros. En nombre de tu Jesucristo, amén. Amén. Vamos a entonar el himno de bienvenida en la pasta. Buenos días, Jorge. Con gran gozo Y placer nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez
aprovechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido, 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 los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Himno 244, buenos días. 244, 244. Si lo tenemos, es en la página 244. 244. Si lo tenemos, comencemos. Mi vida por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, mi celestial mansión, oh, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si
ofreces tú por mí, de mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor por la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. ¿Está bien de aquí mero, hermanos? ¿Sí? ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, hermano. A las de atrás. O ahí me escuchan muchísimo mejor. Bastante mejor. Sí. Honra y gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Vamos a continuar nuestros temas, hermanos, que estamos estudiando. Ya casi estamos terminando los fundamentos bíblicos, ¿verdad? Que hemos estado enseñando durante los últimos meses. Vamos ya en la lección número 22, hermanos. En la lección número 22. Y esta lección, hermanos, en la lección número 22, vamos a estar estudiando o hablando concerniente a la oración. De eso se va a estar tratando, hermanos. Vamos a estar hablando concerniente a la oración. ¿Sí? ¿Y qué es la oración, hermanos? ¿Qué es la oración? Comunicación con Dios. Es tener una plática, una comunicación, tener una relación íntima con nuestro Dios. Así como muchas de las veces tenemos esa íntima comunicación o relación con alguien más, cuánto mejor, hermanos, poderlo hacer con nuestro Dios a través de la oración, hermanos. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que oramos nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros verdaderamente abrimos nuestro corazón y empezamos a orar y empezamos a hablar con nuestro Dios? Tal vez de las situaciones que estoy pasando, tal vez porque quiero hablar con Él, contarle todas mis preocupaciones, contarles todo lo que hay dentro de mí, hermanos. ¿Cuándo sería la última vez que realmente se hizo esto? Porque de esto es lo que se trata, hermanos, concerniente a la oración, hermanos. Y hay ocasiones que he dicho, hermanos, muchas veces pasamos mucho tiempo, ¿verdad?, hablando por teléfono con alguien más, ¿verdad? Pero cuando se trata de hablar o concerniente a la oración, hermanos, muchas de las veces cuando nos vamos a acostar o cuando nos vamos a ir a dormir, ni siquiera terminamos de decir amén. ¿Sí? Y nos pasa, hermanos, y tal vez no debe de ser así, pero el cuerpo se cansa, hermanos, el cuerpo se resiente, y cuando uno ya menos lo espera, pues ya me quedé dormido y ni siquiera pude terminar mi oración a Dios, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a estar hablando en esta hora, hermanos. ¿Sí? Vayamos al libro de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, por favor. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, hermanos. Y los que quieran hacer notas, hermanos, con toda confianza, háganlo. Si no, si quieren copia de mi tema, déjenme saber. También les puedo hacer una copia del tema. ¿Ok? Mateo capítulo 6, versículos del 5 hasta el 15. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras aquí, hermanos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 7.
Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien. Verso 10, hermanos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el 12. Y perdonanos nuestras dudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13. Y no nos metas en tentación, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos, o qué nos va a estar diciendo las Sagradas Escrituras relacionado a esto? Bueno, la oración, hermanos, es, por supuesto, un tema básico en la Biblia, hermanos. Se usa en sus varias formas más de 520 veces desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Sí? La oración, hermanos, es vital. Es necesaria, hermanos, para el hombre, para el niño, para el anciano, para todos en general, hermanos. Cristo era un hombre ¿de qué? De oración. De oración, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo para nosotros. ¿Para qué? A seguir. Para seguir haciendo o ser igual como nuestro Señor Jesucristo, aquella persona, aquel ser humano, ¿verdad? Pero de oración, hermanos, de oración, ¿sí? 4 partes de la oración, hermanos. Comisionada es para tener comunión, es condicional, hermanos, en otras palabras es necesario, ¿sí? Y no solamente eso, pero la cuarta es reconfortante, hermanos, ¿sí? ¿Cómo se siente usted después de haber orado a nuestro Dios? ¿Esos son 4 qué? 4 partes de la oración, ¿sí? Entonces, hermanos, fíjense cómo empieza aquí la palabra de nuestro Dios. Una vez más, ¿quién es el que está hablando aquí, hermanos? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, dice ahí que cuando usted o yo oremos a nuestro Dios, y nos da el ejemplo cómo debemos de hacerlo, ¿sí? Pero no, nos dice también, hermanos, que no seamos como ¿quiénes? Los gentiles. Como los gentiles, como los hipócritas, hermanos, que ellos hacen ¿qué? Repiten hacen vanas repeticiones. Hacen vanas repeticiones, Se ponen donde los miren. quieren que toda la gente los mire, los reconozcan. Esta persona, ¿sabes qué? Es una persona de oración, este es un cristiano, ¿sí? Y quieren que lo miren todos. Pero fíjense lo que nos está enseñando las Sagradas Escrituras, hermanos. Dice claramente, y cuando ores no seas como ellos. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué, mi amigo? ¿Por qué nos está diciendo Jesucristo estas palabras? Que le desagrada a Dios eso. Pues ahí miramos en el 15, porque dice que después no, es como que Dios no lo perdona eso. ¿Ok? Dice, ellos buscan ser vistos, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios. Uh-huh. Entonces, como que ellos no lo hacen tanto por hablar con Dios, sino más bien lo que quieren es que digan algo bueno de ellos. Pero es una ofensa para Dios. Claro, como hueco. Sí.
Es mejor encerrarse en un cuarto. Pero la oración es a la puerta cerrada. Es algo personal, hermanos. Me ha tocado, y creo que lo hemos visto cuando anda, a veces uno, me tocó verlo ahí donde el hermano Arsenio, en, ¿cómo se llama la ciudad? Acuña, ¿te acuerdas? En el mercadito, en la placita, que se pone en un grupo de una iglesia y les están diciendo a la gente con bocina, que arrepiéntense pecadores, porque el Señor, y, o sea, y luego oran, y que toda esta bola de personas que están aquí, pero la forma en que lo hacen, pues la verdad es que lejos de acercar a la gente le incomoda. Si a uno que conoce la verdad, dice uno así como que, ay, les viene raro, amigo. Como son de bocina, ¿verdad? No es así. Así es. Fíjense, hermanos, primeramente, número 1, la oración, hermanos, es comisionada, hermanos. ¿A qué se está refiriendo con estas palabras? Comisionada. Que tiene un propósito. Que tiene un propósito, que la oración, hermanos, no es un mandamiento del antiguo pacto. Cuando los servidores devotos de Dios, hermanos, le oraban. La oración, hermanos, la oración es un mandamiento, pero no del viejo pacto, no de la ley antigua, hermanos, sino del nuevo pacto, hermanos, del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Ahí mismo lo estamos viendo en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, hermanos. ¿Sí? Es el modelo dado, hermanos. ¿Sí? ¿A quiénes fue dado, hermanos? ¿A quién fue dirigida la oración? A todos. A todos, hermanos, en general. Fue dado, hermanos, fue dirigida ¿hacia quién? ¿Hacia mi persona solamente? No, hermanos. La oración no es para mí. La oración tenemos que dirigirla hacia nuestro Padre Celestial. Hacia Él debe ser dirigida. Número 1. El modelo dado, hermanos, por la iglesia. Es por la iglesia, hermanos. ¿Sí? Porque dice, venga tu reino. Cuando está hablando de venga tu reino, ¿de quién se está refiriendo, hermanos? ¿Cuál es el modelo? ¿Acaso no es la iglesia? Cuando está hablando de estas palabras. Porque ahí mismo lo dice, hermanos. Fíjense una vez más. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya no tienen recompensa. Ya tienen su recompensa. Ahora fíjense, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento. ¿Qué es el aposento, hermanos? En tu lugar, en un lugar privado. En tu habitación, en un cuarto, hermano. Si está en el baño, pues en el baño. Si está en el carro, en el carro. ¿Sí? Ahí debe de entrar. Y dice ahí, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Dice, ora ¿a quién? A tu Padre que está en lo secreto. Hermanos, yo no soy padre. Bueno, soy padre de mis 2 niños, ¿verdad? Pero yo no soy un Padre celestial. Al único que debemos de orar es a nuestro Dios, hermanos. Y dice claramente, hermanos. Y nos sigue diciendo más bien, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, ¿cómo se siente cuando de repente a usted le han recompensado en lo público, hermanos? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo se siente usted cuando Dios le ha recompensado a usted en lo público? Bien. ¿Se siente bien, hermano? Sí, contenta. Gozosos, ¿no? Alegres. Hermanos, a mí me ha pasado, y lo digo, y lo he compartido con ustedes. Varias ocasiones, hermanos, Dios me lo ha recompensado en lo público, cuando menos me lo esperaba. Dice que así es nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Nos recompensa en lo público. ¿Sí? Ahora dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos o escuchados, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿a quién fue dirigida, hermanos, este modelo? ¿A quién fue dado? Los apóstoles. A los apóstoles, hermanos.
Incluso los apóstoles le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar. Fíjense, hermanos, aquellos apóstoles, aquellos hombres que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a Él que le enseñaran a orar. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Ustedes cuando oréis no digan de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Y ya está el modelo de oración, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es una oración, hermanos? ¿Qué es una oración? Hablando con Dios. Una serie de palabras. Es una serie de palabras. ¿Sí? Creo que son palabras que tienen un sentido, palabras con un propósito, Ok. estructuradas, y en este caso, ¿verdad? Dirigidas a Dios. Como los presidentes o los políticos, ellos hacen discursos. Esos discursos los elaboras con tiempo para luego pararte al frente y leerlo frente a una asamblea. Y en una oración es algo que no está planeado como elaborado de pa a pa, sino conforme va pasando la situación, conforme vas hablando, vas estructurando, sí, ¿verdad? Pero a conciencia lo que estás diciendo. Sí. Entonces, hermanos, una oración dijimos que son Una serie de palabras. una serie de palabras dirigidas ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Sí? A nuestro Dios. Por eso este es el modelo, hermanos. ¿Para qué era el modelo dado, hermanos? Dijimos para el Padre, para la iglesia, hermanos, para que se haga de acuerdo a qué? ¿A mi propia voluntad? ¿O que para que se haga la voluntad de nuestro Dios? Para que se haga de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. ¿Para qué debemos de orar, hermanos? ¿Para qué o para quién debemos de orar? Cuando llegamos al final de la clase, hermanos, después del sermón o después de una clase del miércoles, ¿sí? Y yo digo, hermanos, ¿tienen peticiones de oración? Déjenoslas saber para estar orando por ellas, ¿sí? Entonces, ¿para qué o para quién estamos orando? ¿O qué estamos pidiendo, hermanos, en la oración? Puede ser que agradecemos. Para ser agradecidos, hermanos. Gratitud a nuestro Dios. Comunión. Para tener comunión, hermanos. ¿Qué más? Salud. Por nuestra salud física, hermanos. ¿Sí? Cuando estamos hablando, hermanos, que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra, queremos que se haga de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Y cuando estamos pidiendo, hermanos, orando, entonces estamos pidiendo en nuestra oración por nuestras necesidades físicas, hermanos. Nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales, hermanos. ¿Quién no tiene ahorita necesidad espiritual? Yo tengo necesidad espiritual, hermanos. Que Dios me siga instruyendo, hermanos, para seguir predicando su palabra. Hermano, yo pienso que todo el tiempo necesitamos nosotros necesidad espiritual. Sí. Porque estamos en este mundo y pues, todo lo que vemos y sin que uno querer, a veces hace absorber algo que no debe. Sí. Sí. Y esto, hermanos, es lo que nos está pidiendo en esta oración modelo nuestro Dios. ¿Para qué más, hermanos, es la oración? Para pedir perdón, hermanos. Para pedir perdón lo que yo haya cometido en ese instante, lo que yo haya tal vez cometido durante la semana, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué más, hermanos? Para poder recibir dirección. Cuando estamos hablando de dirección, hermanos, estamos hablando que de acuerdo a donde Él nos quiera guiar, hermanos. Porque nosotros queremos ir a muchas partes, a muchos lugares, y se nos olvida estar orando por ello también, hermanos. Pero también dice la Escritura, hermanos, que al final de ello, al final de aquel camino, es camino de muerte. Entonces, de acuerdo a la palabra, hermanos, debemos de orar para recibir dirección. Dirección. Estamos todavía en el primer punto, hermanos, relacionado a la oración
comisionado, hermanos. ¿Sí? ¿Qué más, hermano? Bueno, sí, es comisionado Commission. o commission. Commission. Oh. Ujú. Ahora, hermanos, ¿en quién debemos orar? ¿A quién? ¿A quién? ¿O en el nombre de quién debemos de orar? Por todos y en el nombre de Cristo. Debemos de pedir, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si no me creen, hermanos, vamos a ver. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Efesios, Filipenses y luego sigue Colosenses. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Okay? Entonces, hermanos, fíjense claramente. Este libro ya lo habíamos leído, ya lo habíamos estudiado. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo en este versículo. Colosenses 3:17. Una vez más dice, hermanos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Todo lo que vayas a hacer, palabra o hazlo. No entre medio, no. Hazlo. Pero ahora dice, hermanos, que todo lo que hagáis, lo hagáis para quién. Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre del hermano Jorge, hermanos? ¿En el nombre del hermano Sotero? ¿En el nombre de Paula? ¿En el nombre de Ana? ¿De Francis? ¿De Faith? ¿De quién, hermanos? De Cristo, hermanos. Yo no tengo el poder para poder hacer todas aquellas cosas. Y todo lo que me puedan pedir, hermanos, yo no lo puedo hacer. Porque yo no soy Dios. Pero si yo se lo pido al Señor, de acuerdo a su ¿qué? A su voluntad, hermanos, Él lo va a hacer. Por eso dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero fíjense cómo, hermanos. Ahí mismo lo dice, ¿cómo? Dando gracias. With thanksgiving, dice ahí en inglés. With thanksgiving. ¿Sí? ¿A quién? A Dios. A nuestro Padre Celestial, hermanos. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Y cuando debemos de orar, hermanos, porque como es comisionada, hermanos, debemos hacerlo en todo momento. La oración debe de ser constantemente. Debe de ser siempre, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar, hermanos. ¿Se fija lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? ¿Qué quiere decir orar sin cesar, hermanos? Que solamente ore cuando tiene ganas, solamente ore cuando se acuerda, cuando tenga una necesidad, cuando le falte algo. ¿Qué quiere decir orar sin cesar, hermanos? Que se cansa. Orar sin cesar es siempre, siempre. No importa la circunstancia, no importa la circunstancia que pueda estar pasando uno. No importa si está bien, hermanos. No se canse de orar, hermanos. Orar sin cesar quiere decir que estemos pidiendo lo mismo, si es necesario, o agradeciendo por lo mismo, pero no en la misma forma, porque si no se hace una repetición, Sí. se hace algo ya grabado, a lo mejor, y ya no es igual. Como letanía. Si vamos a decir, si lo siente uno, y yo caigo en ese error, porque oro lo mismo, pido lo mismo, y a lo mejor uso las mismas palabras, y ya no, yo creo que ahí me está hablando Dios a mí, diciéndome que hable con palabras de gracia, sazonadas con sal, y cómo debo de hablar a responder a diferentes personas. Pero cuando hablo con Dios, que no sea como el Padre Nuestro que nos puso aquí,
repetirlo y repetirlo, lo mismo. No, esa es la oración del Padre Nuestro aquí, donde nos están enseñando a orar, es para los puntos claves de cómo, por qué razón o qué cosas en nuestra oración agradecer, pedir. Y eso me hace que me acuerde a mí de versículo que más me gusta en la Biblia, es el 2 Timoteo 3, 16 y 17, que es para que para que tú eres inspirado por Dios y útil para enseñar. Dios nos está hablando, Dios tiene una oración para con nosotros, que es la Biblia, toda la Biblia. Y entonces podemos aprender a hablar como es, si agarramos la Biblia. Nos podemos guiar, como dijo, enseñar, para que seamos como Dios quiere que seamos, estemos preparados para cualquiera de la situación que se nos presente. Y pues si vamos a orar, si vamos a tener una comunicación con Dios, si vamos a platicar con Dios, yo pienso que a veces no nomás las palabras que salen de nuestro pulmón, sino que cómo caminamos con Dios, cómo vivimos, cómo nos conducimos, no nomás verbalmente. Si nos comportamos de una forma, hablan más palabras, más fuerte que las palabras, y no tenemos ni que abrir la boca para decir lo malo que estamos o lo bien que estamos. Si sabemos tenerle sazón a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de andar, a nuestra forma de hablar, platicar con un individuo o directamente con Dios, antes de decirle algo a Dios, Dios sabe lo que vamos a decir de nuestra boca, pero Él puede ver nuestro corazón. Pero nos está enseñando que es una simple comunicación que podemos tener con Dios, que debemos de tener, porque Él nos está pidiendo, enseñando que órenos. Y los apóstoles querían saber, pues, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo quieres que háblenos contigo? Todos somos diferentes, tenemos una forma de sentir y para expresarnos, pues no le voy a estar diciendo algo que no siento o nomás por hablar. Si voy a hablar con Dios, le voy a decir yo, pues, con respeto, buenos días, o te necesito, tengo esto que agradecerte, tengo esto que pedirte, o simplemente una comunicación. ¿Cómo me gustaría que me acompañaras este día, que sentirte? Hay muchas cosas que puede uno hablar, pero hablar del corazón con Dios. Y esa es la forma, hermanos, que se debe de ser, hermanos. Pero lamentablemente muchas de las veces no lo hacemos. ¿Sabes algo? Que yo siempre pido una oración por los niños en la mañana que los llevo a la escuela. Y siempre, de hecho yo creo que ellos ya saben, porque le digo a Dios, te pido por sus maestros, por sus compañeros, por todos los que trabajan en este lugar, que los guardes de accidente, de fallas. O sea, es como que ya tengo yo las palabras de lo que pido, y que los guardes de cualquier accidente. Ese día, como iba deprisa, yo no pedí a Dios que los guardara de cualquier accidente. Cuando tú me hablas y me dices que el niño está con el brazo quebrado, que eso te dijeron, fue lo primero que pensé. Porque yo voy con prisa, yo no puse a Dios en oración. Eso, guárdalos de cualquier accidente. Incluso siempre pido, y guárdalos de la maldad de las personas. Y incluyo, por ejemplo, a las niñas del hermano soltero, que yo sé que están en las escuelas, porque son personas que uno quiere. Y te duele lo que pueda pasar. Entonces, cuando tú me hablas y me dices de Pablo que está, o sea, me pudo ver, no porque Dios se haya descuidado, sino como yo soy la que me descuidé. Yo soy la que bajé la guardia, porque la oración es necesaria. Sí, por eso vuelvo a recalcar, orar sin cesar significa orar constantemente. No cuando me acuerdo. Ok, quedó claro ese punto, hermanos, que la oración es comisionada. ¿Sí? Tiene un propósito. Es un propósito, exactamente. Número 2, hermanos. La oración, hermanos, la oración es una comunicación. Es comunicación. ¿Sí? Juan capítulo 15, versículo 7.
¿Comunión o comunicación? ¿Cómo es? Comunión, perdón, comunión. Una comunión, no comunicación, comunión. ¿Qué dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 7, hermanos? ¿Por qué? Juan capítulo 15, verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Fíjense, hermanos. Nuestra oración debe de ser una oración ¿de qué? De comunión, una oración de fe, hermanos. Es nuestra oportunidad, hermanos, nuestro tiempo. Porque la misma Escritura, hermanos, nos enseña que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 nos lo enseña. ¿Sí? Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para levantar lo plantado. Y nos sigue diciendo, hermanos, entonces, que nuestra comunión a través de la oración podamos nosotros hacer el tiempo necesario para ello. ¿Sí? Es nuestra oportunidad para poder hablar con nuestro Dios, hermanos. Y no está, hermanos, al alcance del pecador. Juan capítulo 9, versículo 31 lo dice. Entonces, nuestra comunión, hermanos, nuestra relación con nuestro Dios debe de ser siempre constantemente. Y lo dijimos en la primera carta a Tesalonicenses 5:17. Debe ser constantemente nuestra relación, nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces dice que la oración no está al alcance o a la mano al alcance del pecador, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que dice Juan 9:31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Se fija lo que dice? ¿Quién es el que está hablándonos? Nuestro Señor Jesucristo ahí. Y está diciendo claramente, hermanos, ¿qué cosa? Pero no escucha a los pecadores. Que no escucha a los pecadores. ¿Pero qué dice? Pero el que es temeroso de él, a ese escucha. Pero a cada uno de nosotros que somos temerosos de Dios, y espero en Dios, hermanos, y es mi oración que seamos temerosos de Dios, para que el Señor pueda escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones. ¿Sí? A eso se está refiriendo ahí, hermanos. ¿Ok? ¿Quedó claro esto, hermanos? Sé que tal vez me estoy yendo un poquito rápido, hermanos. Número 3, hermanos. La oración debe de ser o es condicional, hermanos. La oración es condicional. ¿Sí? Pablo, hermanos, enlaza la oración efectiva con el trabajo. Y dice que es vigilante. ¿Sí? Imagínense, hermanos, a un trabajador y descuida su trabajo. No es vigilante de su trabajo. ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Qué pasará con esta persona, hermanos? Si no cuida su trabajo, no es vigilante de su trabajo. Es negligente. ¿Vale? Es negligente, Lo van a despedir. lo van a despedir, etcétera, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo van a despedir? No tiene cuidado de su trabajo. Porque no tiene cuidado. Y esto nos pasa igual a nosotros, hermanos. Si descuidamos la oración o la comunicación, hermanos, condicional con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Viene Satanás y ¿qué hace, hermanos? Nos mete otras cosas, otras ideas, y al último, hermanos, se me olvidó orar. Hermanos, acuérdense, la oración es condicional.
Es conditional. ¿Sí? Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, hermanos. Yo voy a decir, hermano, Adelante. complacency, ¿cómo se dice la complacencia? Ajá. El trabajo. Sí. Estás bien como están las cosas. Yeah. ¿Qué dice Colosenses, hermanos? Capítulo 4, versículos 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué dice la primera palabra, hermanos? Perseverad. Perseverar. Y cuando una persona persevera, ¿qué dice por ahí el dicho, hermano? El que persevera, alcanza. ¿Sí? Ahora, aquí, hermanos, la Escritura nos está enseñando que usted y yo debemos ¿de qué? Perseverar. ¿En qué? La oración. En la oración, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿O cómo debe de ser esta perseverancia? ¿Cómo debe de ser verdaderamente la perseverancia en la oración, hermanos? Velando y con acción. Velando, otra vez, hermanos. Si un trabajador no vela por su trabajo, tarde o temprano aquel trabajador será despedido, hermanos. Despedido. Y si nosotros, hermanos, no perseveramos en la oración, tarde o temprano el enemigo va a venir y nos va a acechar y nos va a zarandear y va a querer hacer con nosotros lo que él quiera, hermanos. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, hermanos. Así es nuestro Dios. Y así es Satanás para con nosotros, hermanos. Por eso la Escritura nos enseña, hermanos, que debemos de estar vigilando. Por eso Pedro dijo, ser sobrios y velar. En la primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 8, hermanos. Debemos perseverar en las cosas de nuestro Dios. Debemos perseverar, hermanos, en la oración, hermanos. ¿Sí? Pero dice ahí, velando en ella con acción de gracia, hermanos. Con acción de gracia. ¿Estamos nosotros, hermanos, perseverando en la oración? ¿O se nos está olvidando perseverar en la oración? La oración, hermanos, dijimos que es condicional, hermanos. El perdón, hermanos, está basada en nuestra voluntad para perdonar, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 15. ¿Qué dice al final? ¿Mateo qué? 6:15. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Fíjese, hermano, que dice, si nosotros no podemos perdonar, y voy a usar un ejemplo, hermano. Por ejemplo, el hermano Sotero me hizo daño a mí. Y el hermano Sotero, hermanos, viene conmigo y me dice, hermano, perdóname por favor por lo que yo te he hecho. Y yo le digo, no, hermano, ¿sabe qué? No, yo no lo voy a perdonar. Y no quiero perdonarlo, porque usted me hizo esto y esto. ¿Sí? ¿Cómo cree usted que cuando yo haga mi oración va a estar, hermanos? Se regresa al techo. No va a cruzar ni de aquí al techo, hermanos, la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque la misma Escritura me dice, si yo no perdono a quienes me ofenden, tampoco mi Padre Celestial me va a perdonar a mí. Y esto no lo digo yo, hermano, lo está diciendo la palabra de nuestro Dios. Jesús estaba en la cruz cuando le estaba pidiendo a Dios ¿Sí? que Él nos perdonara porque no sabíamos lo que le estábamos haciendo. Exactamente. Jesucristo es el modelo, hermanos, a seguir. Padre, perdónalos. ¿Quién más dijo estas palabras? Esteban, cuando lo estaban apedreando, hermanos. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son las únicas dos personas, hermanas, de la Biblia, hermanos, que conozco que han dicho esas mismas palabras. Jesucristo y Esteban en su muerte.
Ella lo dijo ahorita. Y yo. Y debemos, hermanos, debemos nosotros, ¿sí? Si nuestra oración quiere ser oída, y si mi hermano me hizo algo, entonces yo voy a ir aquí con mi hermano Sotero y le digo, hermano Sotero, te perdono, le quiero mucho y le amo al Señor. Sí, porque esto es lo que me está enseñando a mí las Sagradas Escrituras, a perdonar, aunque me duela mucho. Y si quiero la salvación de mi hermano, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y tengo que estar orando constantemente. La oración, hermanos, no es un sustituto del trabajo, hermanos. Necesitamos poner nuestras oraciones en canasta de alimento y no solamente en nuestros labios, hermanos. El que ora mejor es aquel que ama mejor, dijo por ahí Coleridge. En lugares alejados es difícil. Estarían más cerca si compartiéramos con ellos más de nuestras ganancias materiales. Pero qué hermoso, más bien, hermanos, es el poder compartir juntos a un Salvador, a un Señor de señores. Aquel que nos dio el ejemplo, hermanos, de que nosotros tengamos la oportunidad de un día poder estar con el Señor. Amén. Pero esto dependerá de mí como de usted. Juan capítulo 15, versículo 7, lo acabamos de leer. Capítulo 16, versículos 23 y versículo 24. Fíjense lo que dice ahí, ya casi estamos terminando. ¿De Juan los dos? Juan 15, 7. Juan 15, 7, hermanos. Y con esto terminamos. 7 dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en él. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí, hermanos? Permanecer. La segunda palabra de este texto, hermanos. Permanecéis. Es la clave. Juan capítulo 16, verso 23 y verso 24, hermanos. En el 23 y 24. Juan capítulo 16, versos 23 y 24, y dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, ¿y qué dice? Y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿qué pasa cuando no pedimos, hermanos? ¿Cómo queremos recibir de parte de nuestro Dios si nosotros no estamos pidiendo nada? Lo dice la Escritura, hermanos. Juan 14, 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, Sí, exacto. no pedimos porque no sabemos cómo pedir. Sí. Y por último, hermanos, la última parte. La oración, hermanos, es reconfortante. La oración es reconfortante, hermanos. ¿Sí? En las horas angustiosas, hermanos, en las horas más difíciles, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Póngase en oración. La oración, hermanos. ¿Por qué es reconfortante, hermanos? Porque el Señor nos escucha. En la hora, hermanos, en la hora del dolor y en la hora de la enfermedad, ¿es reconfortante la oración o no, hermanos? Es reconfortante la oración. Santiago 5, 13 al 18 lo dice, hermanos. Santiago. La oración es reconfortante, hermanos, en la hora de tomar decisiones, hermanos. En la hora de tomar decisiones. Todos, y hemos dicho, hermanos, la vida está llena de ¿qué? De decisiones, hermanos. ¿Y cómo puedo yo tomar una decisión que sea buena, hermanos? Bueno, Estando lleno del Espíritu Santo. Estando lleno del Espíritu Santo, pero la primordial, hermanos, es cuando usted se la pone en las manos del Señor en oración.
Esa es la mejor, hermanos, decisión y efectiva que usted puede tomar cuando usted la dedica al Señor. Como yo he notado, porque pues no me contesta Dios así en un susurro izquierda, derecha, no, simplemente cuando uno está en prueba, cuando uno está en aflicción, cuando uno está en tomar decisiones, uno entra en ansiedad. Cuando uno pone a Dios la necesidad, Dios te da calma. Y eso como que te hace sentir, ok, entonces esto es lo que debo de hacer. O sea, uno mismo confronta, ¿verdad? Delante de él, bueno, Padre, esto es lo que yo pienso, pero ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y cuando ya se siente uno tranquila, se aclara la mente. Sí. Y entonces uno, bueno, esto es lo que decidí en el nombre de Jesús, ahí voy. Así es. Hermanos, y por último, la oración es reconfortante. ¿Sabe por qué? Porque nos da triunfo y nos da victoria. Triunfo y victoria, hermanos. La oración no es solamente unas palabras rebuscadas, sino una vida bien ordenada, dirigida a, ¿y por quién? Por Dios. Nadie puede tener una vida plena y rica sin la oración. ¿Por qué quedarse sin este poder? La oración es poderosa, hermanos. Y lo hemos comprobado muchas y de diferentes formas. ¿Cuál es la solución, hermanos? Y Dios es Aquí está. todopoderoso. Esta es la solución. ¿Sí? Esta es la solución. La comunicación con nuestro Dios. Y esto es la oración. Hermano, pero si comunicamos con Dios, ni tenemos que levantar el teléfono, nada, de emplastarle aquí y allá. Sí. Más luego. ¿Sí? Este es su teléfono. Nuestro teléfono está en la boca, hermanos. Pensamiento. Nuestros pensamientos, los pensamientos salen del corazón. Me ¿Sí? recuerdo cuando hago los exámenes de cáncer, que pues en mi familia es algo que puede pasar y en el mundo. No puedo estar orando enfrente de la enfermera, pero en mi mente estoy diciendo constantemente que se haga tu voluntad y tú sabes lo que yo quiero. ¿Verdad? Entonces, este es la mejor solución, hermano. Este somos nosotros y aquí está la línea telefónica de nuestro Dios. La está esperando usted. Me está esperando a mí constantemente a que yo me comunique con Él. Pero si yo me quedo callado, hermanos, ¿cómo quiero que Dios me conteste si no hablo con Él? Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Me acordé del canto que me encanta. Dulce oración. Sí, y esa parte, ¿verdad? Ese verso final que dice, ¿cómo dice? La parte final del canto. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración, porque ya cuando uno se muere, ya no necesito orar, ya voy para allá. Comentarios, dudas, preguntas que tengan, hermanos. Si no hay, que Dios les bendiga y vamos a concluir en estos momentos. Oiga, y la oración acompañada con ayuno y